Y hace 4 años yo salí, no por esta cosa del Señor y por todo sistema de gobierno. Al Señor le plació que yo me hiciera cargo o estuviera a la cabeza de nuestro distrito, y en la segunda oportunidad también Dios permitió que eso fuera también y que se potenciara mucho más, porque el reconocimiento, gracias a Dios, del pastorado de nuestro distrito fue bastante sólido en términos de darle continuidad al trabajo que estamos haciendo en ese lugar. Así que agradezco al Señor por eso. Segunda de Samuel, capítulo número 5. Dice así la escritura: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron con él diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y tú volvías a traerlo. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. La verdad es que una de las historias que a mí me gusta mucho en la Biblia, dentro de todo lo que tiene la Escritura, es la historia de David. No me canso de leerla. La he leído muchísimas veces. Y me identifica mucho, y creo que todos nosotros, o buena parte de nosotros tal vez, nos identificamos mucho por David, por el trato especialmente que Dios tuvo con David, y cómo en él se produjo un proceso que partió desde muy temprana edad. En el caso de David, 16, 17 años, hasta que llegó a esta instancia cuando ya tenía 37 años, y donde dice la Escritura ahí que todo Israel fue donde David para hacerle rey, o para ungirlo rey. Sabemos que que esta fue la tercera vez en que David fue ungido. La primera vez en forma privada por el profeta Samuel, la segunda vez un poquito más público, solo por la tribu de Judá, y la tercera vez es la que nosotros tenemos aquí en este momento. Y señala la palabra del Señor que vino todo Israel para dar este reconocimiento, que no era otra cosa sino el cumplimiento del plan de Dios, de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para David. Los que hemos leído la historia de David sabemos todo lo que él vivió durante esos 20 años desde que él fue ungido para ser el sucesor de Saúl. Un trato tremendo. David vivió todo lo que probablemente cualquiera de nosotros pudiera decir que vivió en este proceso, o que ha vivido antes y durante el tiempo que llevamos desarrollando el ministerio. Probablemente la mayoría de nosotros comenzamos, como decía el pastor, con mucha dificultad, con muchas limitaciones, en todo sentido de la palabra, económica, en cuanto a nuestros lugares para reunirnos,
con el desarrollo de la iglesia, crecimiento, gente que está al lado nuestro, gente que no está al lado nuestro, en algunos casos vivir tiempos de tal vez mucha pobreza, de mucha necesidad, y también en otros casos pasar de ese extremo, pasar en algunas ocasiones a la otra parte, ¿no? Donde vemos o hemos visto cómo Dios ha bendecido nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestro trabajo, la obra, el desarrollo, el quehacer, todo eso. Yo conozco al Señor hace más de 40 años, me convertí cuando era bastante niño, y el Señor me llamó al ministerio siendo bien joven, y desde que comencé en el ministerio, he tenido la bendición o la oportunidad de pasar por un montón de áreas, circunstancias, situaciones, entre esas un tiempo por varios años como director del Instituto Bíblico ahí en Concepción, trabajando en equipos de misiones y todo lo que normalmente uno hace, trabajando mucho en la formación de obreros, y en el caso puntual ahora también trabajar mucho con el cuerpo pastoral, donde ha sido, en el caso mío puntualmente, han sido unos años extraordinariamente maravillosos, porque he aprendido en estos 4 años más de lo que tal vez había aprendido en toda mi vida en relación al ministerio, a la obra, y especialmente trabajar con los obreros del Señor, con los siervos del Señor. En el caso de David, dice la Escritura que vino todo Israel. Cuando uno lee los pasajes paralelos, especialmente ahí en Crónicas capítulo 12, dice la Escritura que al menos unas 340.000 personas vinieron donde David. Pero no eran simple personas, dice que eran gentes listas para la guerra, preparados para pelear, hombres valientes, hombres esforzados, estaban allí principales entre las tribus. Entre ellos estaban esos famosos valientes de David, estaban parte de los que él mismo había formado, los que habían vivido con él durante todo el tiempo que David no había sido rey. Y llegaron todos ellos, y también a eso habría que sumarle, ¿cierto? Ahí dice la Escritura, los ancianos de Israel. Y toda esa gente vino donde David, llegó donde él, y lo ungieron rey, dice la Escritura. Primero dice la Escritura ahí, ¿no?, que le hablaron: nosotros somos huesos de tus huesos, tú antes de ser rey sacabas a Israel, lo traías a la guerra. Luego dicen también que había una palabra sobre ti, Dios te había hablado. Y luego David, dice la Escritura, hizo pacto con ellos. Ese pacto literalmente implicaba que era irrevocable la decisión que ellos estaban tomando, o el acto que ellos estaban haciendo no podía ser revertido. Ya David era reconocido oficialmente como el rey de Israel, y cuando lo ungen, entonces están queriendo decir que no hay lugar para otro ungido, sino que él sería el único en ese minuto. Y entonces están allí todos ellos cerca de David. Y cuando uno mira la Escritura, yo personalmente me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué vieron? Obviamente uno no sabe todo, pero ¿qué fue lo que llevó a esta gente finalmente a reconocer en David el hombre que el pueblo de Dios necesitaba en ese minuto? Podríamos hablar de características, de virtudes, podríamos hablar de ciertas cosas que tenía David y que le hicieron digno de ocupar aquel tan honroso cargo, pero ellos vieron aquí, y quiero compartir con esto, ¿no?, estas 3 cosas que vieron el pueblo de Dios. Los principales, los sacerdotes, los profetas, los ancianos, los líderes de las tribus, que vieron en David, y que de alguna forma tiene que ver también con lo que la gente, pienso yo, ¿no?, lo que la gente tiene que ver en nosotros, sus pastores, sus líderes, a nivel de iglesia, tal vez a nivel de ministerio, a nivel de
equipos de trabajo o a nivel de directivos. Hay algunos aspectos que a mi juicio son súper importantes y son de tomar en consideración a la hora de ejercer el ministerio o estar sobre personas. Yo le digo a los pastores de nuestro distrito: pastor, usted en su congregación es un líder. Es cierto que la Escritura dice que nosotros somos servidores de Dios, somos siervos de Dios, pero usted en su congregación es un líder y tiene que moverse como tal, y tiene que actuar como tal, y tiene que vivir como tal, en esa condición, porque usted es el ungido del Señor, o la ungida del Señor, ¿cierto? Somos los que Dios ha puesto sobre nuestras congregaciones, y en el caso de los que tenemos la bendición de estar sobre otras instancias también, Dios nos ha llamado justamente para desarrollar una tarea de liderazgo. Y hay que mirarse así, y hay que considerarse de esa manera. Lo primero que quisiera destacar de este David, y lo que los ancianos dicen, porque no es lo que David dice, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la gente dice. Porque yo y usted tenemos nuestras credenciales que dicen somos ministros de las asambleas de Dios, pero eso es lo que dice nuestra organización, es lo que digo yo cuando me presento en algún lugar, ¿cierto? Si me preguntan cuál es su actividad, soy ministro evangélico, esto es lo que yo digo. Pero ¿qué es lo que la gente dijo de David? ¿Qué es lo que las personas dicen de él, o dijeron de él? ¿Qué es lo que nuestra hermandad, cómo nos ve nuestra familia? ¿Qué pasa con nosotros? Me acordaba el otro día que cuando la primera vez que yo salí elegido como superintendente del distrito, los que conocen un poco más, nosotros tuvimos un patriarcado, no sé cómo llamarle, pero desde que yo prácticamente casi tengo memoria, nuestro pastor Víctor Burgo, Juan Carlos Méndez, Pedro Contreras, siempre estaban allí. Y la única imagen que yo tenía en mi distrito de superintendente era Víctor Burgo. Entonces, cuando el Señor me dio la bendición de tomar esta responsabilidad, oraron por mí, me ungieron para esa ocasión, entonces yo empecé a pensar, ¿cómo será la vida de un superintendente? Y la única referencia que yo tenía era mi pastor Víctor Burgo. Entonces yo tengo que aprender a decir y a su nombre, ¿no? Que siempre decía así. Entonces, ¿cómo caminan los superintendentes? ¿Cómo se mueven? ¿Qué comen? ¿Cómo visten? Porque yo soy superintendente ahora, así que llamé a mi esposa y le dije, oye, salí superintendente. Ah, ya, bien, yo sabía, me dijo. Mejor hubiera dicho antes eso ella, pero no me lo dijo. Entonces, pero el tema es cómo caminan los superintendentes, cómo se mueven, cómo comerán, cómo dormirán los superintendentes, porque a nosotros de repente con los líderes distritales o nacionales uno piensa que el pastor superintendente o el superintendente, el presidente nacional, como que vive en otra esfera. Un hermano de una iglesia me decía, oh, yo me imagino esas reuniones pastorales, me imagino a estos pastores metidos en una nube de gloria, y los pastores jugando la pelota, comiendo, bailando cueca, todo eso. Pero la gente piensa que el pastor está en una nube allí, ¿no? Metido, sumergido, y que toda la vida del pastor es puro hablar en lenguas y todo eso. Y a veces nos pasa eso también con nuestros líderes distritales, con el superintendente y todo ello. Yo tenía una imagen, un concepto muy valorable, por supuesto, de nuestros pastores, porque hay personas que han dado todo, como dije, por la obra del Señor. Así que yo dije, tengo que aprender. Algunas cosas tengo que aprender. Pensé en tener una entrevista con el pastor Burgo, cómo se hace esta cosa y listo. El punto es que pasó esa noche, cómo dormirán los superintendentes, cómo será el desayuno de los superintendentes. La cosa es que llegó a las 11 de la mañana, más o menos, yo pensando como mi primer día de superintendente. Así que
Como a eso de las 11 de la mañana mi esposa me habla y dice: Rubén, ya terminó de lavar la lavadora, así que anda a secar, anda a tender la ropa. Y me di cuenta que era la misma cuestión, ¿no? Porque el punto no es lo que yo digo que soy, sino que qué es lo que la gente ve. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Y yo, como diríamos, cabeza de nuestro distrito, siempre estoy diciendo a los pastores: pastor, usted es un líder, usted es un hombre de Dios, usted es una persona, perdonen las hermanas, ¿no? Pero hombre, mujer de Dios, ¿no? Somos gente de Dios, y tenemos que movernos en esa esfera. Y no estoy hablando de trato, no estoy hablando de vestimenta, no estoy hablando de desplazar a gente y de olvidarnos de nuestras raíces, de nuestros orígenes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la postura que nosotros, o la posición que nosotros tomamos en el reino de Dios. Y en Dios mismo, al pararnos frente a nuestra congregación, al pararnos, al movernos, ¿qué ve la gente de nosotros? Cuando yo estaba compartiendo, orando al Señor y pidiendo al Señor que me ayudara para compartir con ustedes, dije: Señor, voy a ir a Santiago. Allá están los que saben hebreo, los que saben griego, y están, Señor, los que pelean unos con otros, que si se pierde no se pierde, que si es para ahora, si no es para ahora, que cuando nos vamos, que cuando nos quedamos. Ay, al Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo: ¿qué tienes para llevar? Yo dije: tengo una palabra. Eso es suficiente. Amén. Él me dijo eso. Amén. Eso es suficiente. Espero que nadie me diga aquí que no cree que Dios habla, ¿no? Pero la cosa es que, ¿cómo me paro? ¿Cómo voy yo? Cuando viene un pastor que le dice: pastor, donde nos bendiga con la palabra, y se para ese pastor y dice: hermano, es tan difícil predicarle a los pastores, ya son 10 puntos menos al tiro. Porque cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos honra para ministrar una palabra, seguimos tan nerviosos como siempre. Yo me pongo nervioso hasta el día domingo cuando predico la palabra del Señor. Ayer le decía eso a los hermanos: vamos a cambiar el púlpito por uno transparente, aunque se me vean temblar las cañuelas, pero se ven más bonitos. Y hay del día en que dejemos de temblar ante la presencia del Señor para ministrar la palabra y dependamos de nosotros mismos. Sería terrible, eso sería terrible. Pero cuando nos paramos y cuando nos decimos verdad, nos ponemos nerviosos, vamos a ministrar a los pastores, ¿qué me van a decir? ¿Qué pueden decir de la palabra? Yo escribo todos los días un devocional, algunos de ustedes los leen más de como 150 pastores leen la palabra, y tengo que seguirme las reglas de la hermenéutica, porque no sé cómo puede, realmente alguien podría: oye, no, pues si esto no se ajusta. Pero usted y yo somos gente somos las personas que Dios ha puesto sobre ese rebaño. Sean 10, sean 100, sean 40, sean 200, sean miles, lo que sea, pero Dios nos ha puesto en ese lugar, en esa posición, para llevar adelante a esa congregación, a esa iglesia, a ese grupo, a esa casa, a ese grupo pequeño, a ese gran grupo. Nosotros tenemos pastores que en este minuto hay un par de pastores que están pasando las barreras de los 500, hay uno que está bordeando los 1000, pero también hay pastores que tienen 10, 15 personas. Yo soy pastor de una congregación de 80 personas más o menos. Nos ha costado, ha sido difícil, no ha sido fácil. Yo trabajé por años junto a Sergio Alfaro ahí en San Pedro de la Paz. Quedé como pastor cuando él se fue, y la iglesia tenía más o menos unas 300 personas, y Dios nos dijo: salgan de ahí a nosotros para que comiencen algo de cero. Y comenzamos en Concepción, todavía arrendamos un lugar ahí cerca de los tribunales de justicia, estamos bien ubicados, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha respaldado, Dios ha sustentado todo lo que tenemos que hacer en ese lugar. Pero hemos vivido una cantidad enorme de circunstancias que a la larga todo eso me ha ayudado, en el caso mío, para trabajar juntamente con el cuerpo pastoral de nuestro distrito. David se encontró con 3 expresiones que dieron los primeros. Primero, identificación. Identificarse. La primera, y quiero leer lo que dice
el diccionario Sopena, porque algunos van a decir aquí, ¿qué dice el griego? No, Sopena dice así, identificación, cuando ellos dicen somos hueso tuyo, ¿se acuerdan? Y carne tuya. Eso me hizo recordar el Génesis, me hizo recordar el apóstol Pablo cuando habla del matrimonio, hueso de tu hueso, carne de tu carne. Eso tiene que ver con identificación en alguna medida, tiene que ver con tener características común con otra persona, considerarse parte de un cuerpo, es estar de acuerdo con el modo de sentir o de pensar de otra persona, tener las mismas ideas, tener los mismos deseos, tener la misma voluntad que tiene otra persona. Me vine leyendo el libro de Primera de Samuel en el bus y leí todo el libro y puse mucha atención ahí en la historia de David justamente, y veo ahí cómo David comenzó a ganarse el corazón de la gente. ¿Cómo vemos a David en esta característica tan especial en él? Que dice la Escritura, aparte diciendo que David era acepto delante de todo el pueblo y delante de los siervos de Saúl. David fue un hombre amado por el pueblo de Dios. Cuando Joab mató a Abner, David lloró por Abner. ¿Ve usted cómo lloró David cuando murió Saúl? ¿Cómo lloraba ese hombre? No, usted sabe Saúl cómo persiguió a David, pero cuando le contaron que había dado muerte a Saúl, David no solo mató a ese hombre que le dio la noticia, sino que también dice la Escritura que David que escribió un lamento y dice: ¿cómo ha muerto el valiente o los valientes? Ha desaparecido la gloria de Israel. Saúl murió como que si nunca hubiese tenido unción. ¿Cómo lloró David cuando Abner murió? No quiso comer durante todo el día. Y Abner había sido su enemigo. Pero David lo lloró, lo lamentó. Y dice la Escritura, y es lo que yo veo, ¿no? Porque todo lo que hacía David, dice la Escritura, le agradaba al pueblo. Todo lo que hacía David. Porque David, si bien es cierto, odiaba, pero odiaba a los filisteos. Y mataba a filisteos. Pero cuando murió Saúl, cuando murió Abner, aun cuando murió Isboset, el hijo de Saúl, que por 2 años estuvo reinando sobre Israel, cuando él murió también mató a los asesinos de Isboset. Y el pueblo, dice la Escritura, el pueblo se dio cuenta que eso no venía de David. Y todo, dice ahí la Escritura, no, todo lo que hacía David al pueblo le gustaba, lo apreciaba. David se ganó el corazón del pueblo, amigo de los amigos. Cuando leo ahí la historia de Abigail y se resuelve David a matar, a distinguir a toda la casa de Nabal, ese hombre malvado, ¿recuerda? Está listo, va con 200 hombres y los siervos de Nabal le hablan a Abigail, le dice: ¿sabe? Mira, haz algo, porque aquí la tragedia se viene. Y la verdad es que esos hombres, durante todo el tiempo que estuvieron con nosotros, no nos trataron mal. Nos cuidaron, nos protegieron, muros eran para nosotros. David sabía ganarse el corazón del pueblo. Sabía llorar, como dijo el pastor, con los que lloran. Podía reír con los que reían. Y aunque David mismo se había impuesto que ningún cojo, ningún ciego entrara a Jerusalén, ¿cómo tuvo misericordia de ese Isboset? Ese hombre que era descendiente de su enemigo, nieto de su enemigo, pero por causa del pacto que había hecho con ese amigo, mejor amigo que él tenía, unido hasta el final de sus días, lo tomó, lo llevó al palacio, lo cobijó, lo alimentó durante el resto de su vida. Se ganó el corazón del pueblo, se ganó el corazón de las personas, se ganó. Hermano, mire, que vengan los ancianos y reconozcan eso, que vengan los príncipes, que vengan todos los que en algún momento habían servido a a Saúl, y vengan donde David y que ellos digan: nosotros reconocemos que en realidad tú nunca has sido nuestro enemigo. Estuviste 16 meses con los filisteos, pero nunca mataste a un israelita. Nunca nos hiciste daño.
Siempre te vimos cerca nuestro, al menos de corazón. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender es tener este corazón de aprecio, de cariño. Yo les contaba de nuestros pastores ancianos. Nosotros no tenemos un ministerio de misericordia funcionando, pero yo lo que más hinco el diente a los pastores y a la iglesia, preocupémonos, especialmente de nuestros viejitos, de nuestros ancianos. Hay un hombre, Oscar Baró se llama, un argentino, tiene 93 años, va a cumplir 93 años, está solo en Chile. Desde años, su familia no quiere nada con él. Está allá en Los Ángeles, pastorea una iglesia de puros adultos mayores, que unas 15 personas, 10, 15 personas. Y ahí estaba el hombre, en algún momento lo vimos bien deteriorado, dijimos vamos a apoyar, alguien se preocupó y dijimos lo vamos a apoyar, vamos a hacer algo por él. Y cuando la gente dice ¿qué vamos a hacer? Se entiende que siempre cuando esa pregunta ¿qué vamos a hacer? ¿Con cuánto nos vamos a poner? Entonces yo dije, hermano, yo me voy a hacer cargo de eso. Personalmente yo me voy a hacer cargo de eso. Y entonces fui con parte de los pastores, lo fuimos a ver, oramos con él, lo bendijimos y dijimos vamos a contratar a una persona para que lo cuide todos los días al pastor. Yo me voy a hacer cargo de eso, les dije a los pastores, yo me voy a hacer cargo de eso. Y si alguno quiere participar de esa bendición, entonces yo lo invito a incluirse. Necesitábamos 300.000 pesos. Hasta este minuto tengo compromiso de casi 600.000 pesos mensuales de gente que yo sé que va a responder a eso. ¿Sabe por qué esas cosas a la gente le llaman la atención? La gente le sabe, yo lo digo a los jóvenes, algún día vamos a ser viejos, yo no quiero morir desechado, no quiero que alguien de mi iglesia, y le digo a los hermanos de mi congregación, yo no quiero que usted después cuando me vea el pobre viejo, ahí tiene 10 luquitas para que coma algo. Somos llamados a identificarnos con la gente. Amén. Yo sé, la gente habla de Santiago, que es todo tan impersonal y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con el corazón del ministro. No tiene nada que ver con el corazón suyo, pastor. Porque la gente de una u otra manera nota cuando usted la quiere. La gente nota cuando uno ama a su gente. La gente lo nota, la gente lo sabe. Hoy día tal vez no es la visita por diferentes razones, pero es el teléfono, están las redes sociales. Hay tantas formas de hacerle sentir a la gente que nosotros les queremos, que nosotros les amamos. Hace hartos meses, del año pasado, le dije a mi familia, vamos a tomar de los recursos que el Señor nos da a nosotros como familia, y todos los meses vamos a tomar una ofrenda y vamos a bendecir a una o dos familias pastorales de nuestro distrito. ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no estuvieran de acuerdo, pero lo vamos a hacer. Y lo empezamos a hacer. Le compartí a la iglesia, hermanos, de los diezmos que el Señor nos provee a nosotros como familia pastoral. Nosotros vamos a tomar una buena ofrenda, una ofrenda digna. No necesitamos invitar a un predicador para darle una ofrenda. Una honra. Y cuando yo coloco en el sobre, ahí pongo y entrego esa ofrenda en un sobre bien hechito, le coloco en una ofrenda de amor en reconocimiento al trabajo que hace por la obra del Señor. Jóvenes y viejos, y partí por mi padre espiritual, el pastor Oscar Sandoval, con la pastora Rosina. En un culto le dije a los hermanos, el Señor, usted ha sido llamado para honrar a los hombres, a las mujeres que han servido a Dios. Esa iglesia, el pastor se jubiló, esa iglesia sostiene dignamente al pastor. Ahora hay otro pastor allí, pero esa iglesia sigue ministrando al Señor. Les digo a los pastores ancianos, pastor, invíteme a su iglesia para concientizar a la iglesia, para que no los abandone. No tenga miedo de dejar el ministerio, de traspasárselo a otro. Yo me hago cargo de alguna manera de traspasar ese sentir que la iglesia debe tener por usted. Si usted amó a su iglesia, si usted se entregó a la iglesia, pastor, no le quepa la menor duda que Dios lo va a sustentar. Amén. Y lo va a cuidar, porque la gente sabe cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios los quiere, los ama. La gente lo sabe, la gente lo percibe, la gente lo nota. De alguna forma la gente lo nota. David se identificó con el pueblo. Y el pueblo lo sintió así. Porque no fue David el que dijo, yo los amo. Fue el pueblo que ellos dijeron, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya.
Eso es. Yo venía en el bus leyendo ahí, y incluso escribí ahí en la hoja de papel, fíjate, puse ahí, no, fíjate, cómo lloró David a Saúl, fíjate cómo lloró a Abner, fíjate cómo ayudó, cómo bendijo a Mefiboset. Oye, eran sus enemigos. Cuando alguien se va de las asambleas de Dios, o cuando alguien se va de nuestras congregaciones, a veces decimos, te va a ir mal, saliste de la cobertura, saliste de la nube, saliste de la bendición y te va a ir mal. Yo le digo a la gente, hermano, si algún día usted se tiene que ir, converse conmigo, porque no somos del gusto de toda la gente, para mandarlo bendecido. Hay gente que se ha venido a trabajar de nuestra congregación, de todos profesionales. El año pasado se nos vinieron 7. 5 de ellos unos diezmos, buenos diezmos. Yo le digo a la gente, cuando usted vaya allá a otro local, bendiga. Así como bendijo aquí, bendiga allá, porque usted bendice allá, el Señor también nos bendice a nosotros acá. Y ha sido así. Ha sido así. La gente, pastor, le ama. Su gente a usted le ama. Dele la oportunidad a esa gente de decirle, pastor, nos sentimos hueso de su hueso, carne de su carne. En segundo lugar, David es reconocido por su liderazgo. Antes, dice, antes todavía no eras rey, y eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y tú lo volvías a traer. Liderazgo, al ver el liderazgo tenía que ver, o el liderazgo tiene que ver con eso, como cuando la gente ve a uno, te ve como el que vas adelante, como el que inspira, como el que motiva, como el que empuja. Reconocieron en David la capacidad de dirigir. Dice la Escritura que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Y eso la gente lo sabía. Lo sabían incluso los filisteos, cuando se fue a meter entre ellos. Recuerden, le dicen al rey Aquis, oye, pero si de este era el que cantaban allá las doncellas, Saúl mató o hirió a sus miles y David a sus 10.000. Todo lo hacía bien. Todo lo que hacía David agradaba al pueblo. Dice la Escritura que él tenía más éxito que todos los siervos de David. David fue capaz de tener seguidores aún en los momentos más difíciles de su vida. Cuando estaba allí en la cueva de Adulam, estaba solo, perseguido, escondido. Tuvo que mandar a su familia donde el rey de Moab para que no les hicieran daño los siervos de Saúl. Se escondió en esa cueva y allí llegaron 400 tipos, todos endeudados, amargados, afligidos. Llegaron allí porque oían de Saúl, pero también llegaron porque vieron en David a este hombre que tenía la capacidad de llevarlos, de sacarlos, de moverlos, de direccionarlos, conducir al propósito, al plan que Dios tenía para ese pueblo. Los ancianos, esos 340.000 hombres, hay en Crónicas capítulo 12, que se dispusieron allí con David, reconocieron que ese hombre durante 20 años no había perdido su capacidad de liderar a la gente que estaba con él, pasara lo que pasara. Pasara lo que pasara. Es la situación. Y aquí es donde uno dice, pastor,
pastor, de repente si usted entendiera cómo yo estoy viviendo, lo que yo estoy viviendo, si usted pasara, yo le digo a mis hijos, hijos, nunca se quejen con las asambleas de Dios, porque no es la asamblea de Dios la que a nosotros nos puso aquí, es el Señor. Amén. Porque es fácil después echarle la culpa, es como cuando la gente se va y dice todo por culpa del pastor. Es re fácil echarle la culpa, victimizarse y hacer de la víctima al victimario. Yo le digo a mis hijos, a mi familia, nunca se quejen. Porque la organización, yo creo que no podría estar en otro lugar después de 40 y tantos años. No podría estar en otro lugar. Y si por alguna razón, le digo a mis hijos, si por alguna razón nosotros no estuviéramos aquí, nunca se quejen, nunca critiquen, nunca digan nada. Porque hasta este minuto el Señor a nosotros nunca nos ha fallado y nunca va a fallar. Todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos obtenido y todo lo que tenemos hasta el día de hoy es porque estamos bajo una organización que nos ha dado la oportunidad de servir al Señor y servir de buena manera. Me puedo parar ante las autoridades y digo, soy pastor de una congregación que a fines de año, todos los años presenta un balance, un informe y no tenemos objeción del Ministerio de Justicia. Es verdad que a veces algunos se comparten el tiempo, pero soy una cuestión tan solo, ¿no? Pero en todo caso ahí estamos. Poca cosa es una poca cosa, pero ahí estamos. Hermano, usted es un líder, pastor. Usted es un líder. Y cuando usted esté afligido, recuerde, allí dice la Escritura que cuando David volvió a Ciclac con sus soldados, los amalecitas, una compañía amalecita había quemado la ciudad. ¿Recuerda eso, no? Se llevaron a su gente y dice la Escritura que los mismos amigos de David, los soldados de David, hablaban de apedrearlo. ¿Qué hizo David? Lloró por su familia, pero no lloró porque no sabía qué hacer. Lloró delante de Jehová, dice la Escritura, que se fortaleció y convocó. No, oró a Dios, ¿qué harás? ¿Qué haremos? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Digo, síguelo porque vas a recobrar todo. Y se paró David con todo ese dolor, con todo ese llanto, con toda esa aflicción, habiendo perdido prácticamente todo lo que él tenía, habiéndolo perdido todo, se paró y le dijo, vamos, porque Dios ha dicho que vamos a recobrar todo lo que hemos perdido. Así se para un líder. Así se levanta un hombre de Dios. Así se levanta un hombre que tal vez en algún momento vas a perderlo todo. Tal vez no vas a quedar nada. Aquí todos nosotros hemos perdido gente. Y algunos de nosotros en algún momento se nos ha ido harta gente. Pero no me voy a poner a llorar allí delante de la gente y decir que los 20 que quedaron, los 50, los 100 que quedaron, si quedamos eso y aunque quedáramos solos, amados hermanos, con nuestra familia, allí vamos a estar diciendo, vamos adelante, porque tu familia, por eso decía adelante, cuando le hablaba de mi esposa, ¿no? Que al final uno sigue siendo el mismo porque es cómo te ve tu gente. Es cómo te ve tu gente. Ve al pastor que inspira, al pastor que motiva, al pastor que se atreve a ir por mayores cosas. Las tribus y los ancianos lo vieron en David. Y tercero, ellos reconocieron que David tenía una palabra. Dice ahí el versículo 2. Antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, ¿eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y tú lo volvías a traer? Además, y aquí está lo tercero, ¿no? Además, el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre mi pueblo. Pastor, usted no es el resultado de la casualidad. Usted no es el fruto del set. Usted es el resultado de una palabra del Señor. No sé cómo Dios le habló a usted. No lo sé. Yo no recuerdo que Dios me haya dicho puntualmente te llamo al ministerio. Fue una cuestión progresiva. Hasta que llegó un momento y hablé con mi pastor Oscar Sandoval y le dije, pastor, allá en los años 80, yo creo que Dios me llama. Y él me dijo, yo creo lo mismo. Y no sé cómo fue un proceso.
Somos el resultado de una palabra del Señor. Somos fruto de eso. Y la gente reconoció eso en David. 20 años antes que yo fuera superintendente del distrito, un hombre de Dios se acercó a mí, me habló y me dijo: Dios me dice que tú vas a ser superintendente del distrito. Nunca se lo dije a nadie, porque no correspondía, porque no quería que me pasara lo de José. Nunca se lo dije a nadie. Nunca lo compartí con nadie porque era una cuestión de Dios. Y cuando salí elegido, yo no era parte de una directiva, en ese tiempo no estaba en nada, era un pastor más en nuestro distrito. Pero alguien dijo: propongo a Rubén Abarzúa. Y salió Rubén Abarzúa. No fue resultado más que de una palabra del Señor. Pero antes de eso, por allá por el 2015, lo de la superintendencia viene del año 2016, por allá por el 2015, yo tomé una decisión a principio de año y dije: Señor, yo quiero dejar por un tiempo los libros, porque yo siempre he sido bueno para la lectura de la palabra, de la Biblia, el texto nada más. Desde el 2015 yo leo la Biblia en razón de 5 veces por año. Dedico mucho tiempo a eso. Y entonces, a principios del año 2015, un día orando le dije: Señor, ¿sabes? Quiero dejar por un tiempo de lado los libros, porque cada vez que leía la Biblia, que a veces no demoraba 2 o 3 años completa, la leía con un comentario bíblico distinto. Le dije: pero Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me hables. Quiero que tú me ministres a través de la palabra. Y empecé, me costó, porque el ritmo era fuerte. No empecé tan fuerte como hoy, pero sí me costó. Y recuerdo que en algunas ocasiones, y de vez en cuando me pasa, no solo por un tema visual, pues soy súper cortoísta, mi nivel de capacidad visual es de 30%. Veo menos que cualquiera de ustedes. Si aquí hay 200, veo a 30, ¿no? Pero es mucha la deficiencia. Mucho. Pero había ocasiones en que me encontraba con que las hojas de la Biblia estaban mojadas. Y sin darme cuenta, yo había estado llorando por algo que el Señor me estaba hablando ahí en la Escritura. Y a veces estoy leyendo y voy donde mi esposa le digo: oye, ¿cómo no me puede dar cuenta de esto? Tantos años leyendo la Biblia. El otro día le decía: oye, más de 50 veces la Biblia completa y no me había dado cuenta de esto. Y es como que hubiera encontrado un gran tesoro. Y empecé a preparar y empecé a meterme solo con la Biblia, solo con la palabra, solo con la Escritura. Y es extraordinario lo que se puede experimentar a través de eso. Y comencé a preparar cosas, y comencé a escribir cosas. Y cuando llegó la bendición de que tomara el liderazgo pastoral, entendí por qué Dios había puesto eso en mi corazón. Y lo primero que les dije a mis pastores, les dije: pastores, yo tengo una palabra de Dios para ustedes. Y empecé entonces a escribir devocionales todos los días. Preparar un devocional que usted lo puede leer en 4 minutos, me toma más o menos 1 hora y media diaria. Porque hay que tomar cosas, ver cosas, mirar cosas, leer por aquí, leer por allá. Y tratar de escribir lo que uno piensa que puede bendecir. ¿Sabe? Son más de 2.000 personas las que leen ese devocional diario.
al Señor. Ayer le decía eso, en la iglesia son más de 2000 personas. Entonces son muchos pastores. Así es. Y comencé a darme cuenta también que el ministro de Dios es el fruto de una palabra del Señor. Y que no necesariamente se va a cumplir hoy o mañana. No sé, el tiempo es una cuestión es una cosa de Dios. Pero usted, pastor, usted, pastora, es el resultado de una palabra de Dios. Dios impactó su corazón. Dios tocó su corazón. Es difícil. Me acuerdo de la Juani Hernández, ¿no? Éramos amigos de juventud, que era de la iglesia de Concepción, y ya nos veíamos en la confraternidad siempre, que quería estudiar en el Instituto Bíblico y siempre tenía sus dramas, sus cosas, hasta que finalmente hoy día está donde está. Él podría decir, luchadora, puede ser, emprendedora, porfiada, dígale todo lo que quiera. Pero ¿quién puede matar esa palabra que Dios pone en el corazón y esa pasión que Dios pone en el corazón por eso? Los ancianos y todo el pueblo dijo, nosotros reconocemos que tú tienes una palabra de Dios. Pastor, pastora, repito, el tiempo es una cosa del Señor, es una cosa de Dios. Él sabe cuánto, Él sabe cómo. Y como orábamos delante, tal vez hay gente que acá está